Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Y bien amigos, son ya las 7 de la mañana con 43 minutos. A esta hora vamos a dar la bienvenida a Fernando Muñoz Miño. Él es sociólogo político con quien vamos a hablar acerca de uno de los temas con los que arrancábamos esta emisión de noticias y tiene que ver con la elección este fin de semana del nuevo presidente de la CONAIE en reemplazo de Leonidas Issa. Se trata de Marlon Vargas. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Qué gusto que esté esta mañana con nosotros. Buenos días, Belkis. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué ha significado, qué significará de aquí a la postre en lo que dure este nuevo mandato al interior de la CONAIE, esta nueva elección, digamos así, de su presidente? Bueno, creo que en este momento se abre mucha expectativa sobre cuál va a ser el rumbo de la CONAIE y su nuevo Consejo de Gobierno, ¿no? Ujú. Presidido por Marlon Vargas Santi, ¿no? Porque si bien es cierto, podemos reconocer que Marlon Vargas es un dirigente con larga trayectoria, ¿no? Que es una persona vinculado a la comunicación social, con procesos radialistas, protagonista de la construcción de la voz de la NAE y de la voz de la CONFENIAE, los espacios radiales de las nacionalidades indígenas de la Amazonía del Ecuador, y además siendo presidente en dos ocasiones de la CONFENIAE y protagonista de los paros nacionales de 2019 y 2022, pues se podría pensar de cierta perspectiva que haya una especie de continuidad con ciertas posiciones de Leonidas Issa. Sin embargo, y su consejo de gobierno durante estos últimos 4 años. Sin embargo, creo que todo está por verse, ¿no? Dado que no solo es un cambio de ciclo para la CONAIE, sino que es un cambio de ciclo inserto en un cambio de ciclo político del país, ¿no? Este año, a inicios de año, tuvimos el cambio de gobierno, bueno, no a inicios de año, y en mayo, el cambio de gobierno con la que se marca con la reelección de Daniel Noboa, la construcción de una asamblea dividida en dos, con un voto decisivo de Pachacuti que al final se ha ido desgranando hacia favor del oficialismo, ¿no? Y que lo pone, digamos, en discusión sobre cuál va a ser el lugar del movimiento indígena y la CONAIE, su principal organización más importante, en este nuevo ciclo político. Si va a ser cercano a la tendencia más bien del poder de veto de la CONAIE a través de la movilización social, si va a tomar una posición mucho más cercana al gobierno, hacia la negociación, hacia la concesión. Es algo que únicamente lo podremos ver con las semanas siguientes y meses siguientes en función de las posiciones del nuevo gobierno de la CONAIE frente a las posiciones del gobierno de Daniel Noboa. Eso creo que va a ser el detalle más claro que nos permite entender qué va a pasar, pero sobre todo creo que hay ahora un escenario de expectativa sobre cuál va a ser el tono de este nuevo gobierno de la CONAIE. Se veía venir, Fernando, el hecho de que cambie de rumbo en cuanto a la dirigencia, digamos así, al interior de de la CONAIE se veía venir esto. Hubo una diferencia de apenas 77 votos aproximadamente entre estas dos candidaturas, refiriéndonos a la de Marlon Vargas y a la de Leonidas Issa, por ejemplo. Sí, bueno, digamos que había una tendencia a que esto pase en la medida en que es tradición, incluso esta forma parte, digamos, de la tradición histórica de la CONAIE, que se rote la presidencia de la CONAIE entre las dos regiones más importantes con mayor concentración de pueblos indígenas, la Sierra y la Amazonía. Entonces, si se tiene un presidente serrano o de la Organización de la Sierra, el siguiente debería ser un presidente indígena de la Amazonía. Esto en general ha funcionado así, ¿ya? Ha habido momentos en los que ha habido dos presidencias de amazónicos, sobre todo al inicio de la CONAIE en los 90, o dos presidencias de representantes serranos, por ejemplo, a los inicios de los 2000. Entonces, la posibilidad de una reelección, que es algo que se estaba discutiendo en este momento, una posibilidad rara que en la CONAIE no se ha visto, ¿no? Únicamente hubo una reelección si no me equivoco, es igual en los años 2000, que se dio precisamente, aquí lo tengo, si no me equivoco, es justo con José María Cabascango, pero de ahí no es algo que se ha dado normalmente, eso fue una presidencia interina, digamos, de un año únicamente entre la salida de Luis Macas Zambuludí para ser elegido diputado y la nueva elección del Consejo de Gobierno. Entonces, era algo que se podía ver. Además, se habían ya manifestado ciertas posiciones de las regionales
en contra de la reelección, sobre todo de la Confenía, diciendo es el turno de la Amazonía, no tiene que seguir Leonidas Diza, no solo por estar en contra de Leonidas Diza, sino por ser el turno de la Confeniae. Y hemos visto sobre todo en la estructuración de la votación que se hizo por mesas, que eran 2 mesas de la sierra, 2 mesas de la Amazonía y una mesa de la costa, cómo finalmente la votación que le da el triunfo a Marlon Vargas es sobre todo la votación fuerte de la Amazonía y una disputa dentro de la votación serrana. Entonces, digamos, es algo que se podía suponer. Había posibilidades de que Leonidas pudiese reelegirse porque la diferencia de 77 votos no es una diferencia contundente, no es una derrota absoluta Ujú. de Leonidas, dicen de ninguna manera, pero había estas condiciones de contexto que hacían que esto sea una posibilidad. La pregunta era si era Marlon Vargas o no, siendo el más opcionado en la medida en que fue el candidato oficial de la Confeniae, ¿no? Que es la regional de la CONAIE de la Amazonía ecuatoriana. Ahora bien, Fernando, hablemos un poco de la línea de Marlon Vargas, porque se pensaría de alguna manera que esta podría ser diametralmente opuesta a la de Leonidas Issa, más todavía cuando su liderazgo, refiriéndonos al de Leonidas Issa, había merecido en este último tiempo muchas críticas a la interna de la organización, sobre todo por parte de la dirigencia de organizaciones filiales en la Amazonía mismo, en Cotopaxi inclusive, y esto un poco también se reflejó de alguna manera en lo que ha venido ocurriendo al interior de la Asamblea Nacional con los representantes de Pachacutic en el legislativo. Sí, a ver, eso creo que, como decía al inicio, vamos a ver exactamente cómo es que se despliega este gobierno. O sea, al día siguiente, eh, no vamos a tener todavía la absoluta claridad de qué es lo que va a pasar. Si es que va a haber una continuidad absoluta, si es que va a haber una continuidad moderada, un parteaguas dentro de la política de la CONAIE o un giro de tuerca a una política totalmente diferente a la de Leonidas Issa, ¿no? La información que tenemos a disponibilidad es básicamente el ejercicio de gobierno que en su momento hizo Marlon Vargas en la Confeniae y en su dirigencia como parte de la nacionalidad achuar del Ecuador. Y eso es lo que nos ha mostrado, ha sido posiciones tal vez consistentes en temas antiextractivos. Quizá más Eh, radicales, Fernando, quizá un poco más no diría, radicales o no, no necesariamente. diría más bien más radicales. Yo creo que en este momento, sobre todo por cómo está inscrito en el contexto político, las candidaturas incluso que se presentaron, porque al final quedaron estas dos para la Correcto. votación, pero había otras precandidaturas, lo que mostraban más bien eran posiciones más moderadas, no más Mm. radicalizadas frente a las de Leonidas Issa. Entonces, lo que diría que sí podríamos ver de cierta manera una posición probablemente más moderada, ¿no? Pero hay que reconocer que Marlon Vargas Santi fue uno de los dirigentes históricos de las movilizaciones del 2019 y 2022, siendo el presidente de la Confeniae, ¿no? Entonces no es un tema menor. Y ha tenido unas posiciones públicas frente al extractivismo también muy concretas, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasa porque es un nuevo momento político. En las entrevistas que tuvo durante el Congreso de la CONAIE también, que le hicieron los medios de comunicación, él insistía en esto que es, tal vez va más allá de la ideología del presidente de turno de la CONAIE, es decir, si el gobierno no responde, la CONAIE se moviliza. Y es porque el poder de la CONAIE, además de sostenerse en esta estructura de bases que asciende a organizaciones de segundo grado y de tercer grado y la Confederación Nacional, se sostiene sobre todo en que su poder es el de la movilización social. Y ese poder siempre va a representar la posibilidad de vetar las políticas del gobierno. Así lo ha hecho desde el origen de la CONAIE en los años 80 y sobre todo desde el inicio de los 90. Entonces, un poder que va a tener el presidente de la CONAIE, que no es algo que lo puede ejercer libremente, ¿no? Porque depende también de las consultas, las bases son las que decide, pero la CONAIE tiene ese poder y no deberíamos dudar que tenga la capacidad de movilizarlo en el caso de que el diálogo con el gobierno no sea un diálogo que responda a las expectativas del movimiento indígena. Pero finalmente todavía tenemos que ver cómo es que se Ujú. desarrolla la política del nuevo presidente de la CONAIE. Pero profundicemos brevemente un poco, Fernando, sobre esto último dicho respecto de estas manifestaciones, porque, por ejemplo, Diario El Universo titula Convocar un levantamiento indígena contra la minería. Está entre uno de los 65 mandatos que fueron aprobados y que debe cumplir Marlon Vargas al mando de la CONAIE, ahora que ha sido electo presidente. ¿Cómo se mira la posibilidad a futuro, o sea, un escenario
como ese, en el sentido de que el Ecuador vuelva a enfrentar un levantamiento indígena, en esta ocasión puntualmente en lo que tiene que ver contra la minería. Y lo pregunto porque de alguna manera lo que se percibe es que estas movilizaciones, estas acciones por parte del movimiento indígena han ido debilitándose con el tiempo. Bueno, a ver, creo que es difícil saber exactamente qué es lo que va a pasar, Ujú, ¿no? ujú, Pero hay condiciones que son interesantes de tenerlas en cuenta, ¿no? Yo no sé si es que las acciones de movilización se han ido debilitando con el tiempo, porque tenemos la última gran movilización potente como levantamiento nacional del mm, 2022, que de largo ha sido la movilización nacional más importante de los últimos 40 años. O sea, es mayor incluso a los paros nacionales del movimiento sindical de los años 80. Y eso no es un tema menor, porque finalmente, si comparamos las movilizaciones previas a esta durante el ciclo de la Revolución Ciudadana, por poner un ejemplo, vamos a ver que a pesar de que hubo paros nacionales, no tuvieron esa contundencia, sino que más bien se comparan con los paros previos de los años 2000, por ejemplo, del 2001, que fue uno de los paros más importantes, o incluso el levantamiento indígena de los años 90. Entonces, no sé si se han ido debilitando, porque ujú. la cosa que hay que entender también es que una movilización de esta naturaleza, de carácter de levantamiento indígena o de paro nacional, implica una movilización de recursos humanos enorme, ¿ya? Ujú. No solo, no me refiero aquí de financiamiento, que eso ya fue demostrado en las otras movilizaciones, es la organización comunitaria la que sostiene este tipo de movilización, la solidaridad, etcétera, sino que la preparación de un levantamiento toma tiempo. Entonces, no es algo tan sencillo de planificar y no es una decisión que se toma a la ligera. Ujú. Hablar desde la dirigencia sobre la posibilidad de un levantamiento es precisamente apelar a ese poder latente que tiene el movimiento indígena. Es decir, nosotros tenemos este poder de veto porque efectivamente puede pasar. La pregunta es encontrar la condición de movilización que tenga la capacidad de efectivamente movilizar este volumen de respuesta. Y puede ser que la minería sea una de ellas, precisamente porque afecta específicamente o de manera especial los territorios de pueblos y nacionalidades indígenas. Correcto. Y estamos viendo que dentro de la política pública del gobierno de Daniel Noboa se ha decidido reabrir el catastro minero, Ujú. ¿no? Y abrir la posibilidad de, nuevas, de la ronda suroriente, por ejemplo, de nuevos pozos petroleros en el sur de la Amazonía. Entonces, eso es algo que afecta directamente a la región amazónica, a la región a la que representaría especialmente el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas. Entonces, puede ser un tema especialmente sensible en un marco en el que no se está respetando consulta previa, vemos momentos ya de conflictividad en zonas mineras de la sierra, dígase las naves, por ejemplo, o Palo Quemado, o incluso las movilizaciones en el sur del país, en el Austro, que están en contra de que se respete la consulta de Quimsacocha y quieren iniciar las actividades en las fuentes de recarga hídrica del Austro, ¿no? Entonces, sí es una causa sensible que, dadas las condiciones de la falta de sensibilidad del gobierno, podría conducir a unas acciones de hecho de parte del movimiento indígena que tiene esa capacidad de movilización como pocas organizaciones en el país. Y lo último, Fernando, ¿qué está ocurriendo ahora mismo al interior del movimiento indígena? Haciendo referencia precisamente a lo que decía hace unos minutos sobre lo que ocurre, por ejemplo, en el Parlamento, con sus representantes a través de su brazo político, que en este caso es Pachacutic, llegaron con 8, 9, de los cuales al menos 6 ya fueron expulsados precisamente este fin de semana como parte de esta convención que mantuvo la CONAIE. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el movimiento de aquí en más a propósito de la coyuntura que ahora mismo viven? Bueno, creo que el primer desafío, y es algo que tal vez en lo cual han coincidido los dos candidatos y las intervenciones dentro del Congreso de la CONAIE, es la unidad de la CONAIE, ¿no? Mucho se ha hablado sobre el quiebre de la CONAIE, la ruptura de la CONAIE y todo. Yo diría es la principal organización social del país, diversa, plural, y el Congreso es un ejemplo maravilloso, por decirlo de alguna manera, de este tipo de diversidad. ¿No? Dentro, que no es una fuerza monolítica el movimiento indígena y la CONAIE, ¿no? En el Pero, Congreso participaron, ajá, ¿sí? pero ¿no atraviesa una ruptura? Yo diría que no es una ruptura, es más bien un proceso tal vez de reconfiguración a la interna, Mm. ¿no? Que tiene que ver precisamente con el nuevo ciclo político en el que estamos viviendo. Además, porque siempre hay una complejidad cuando las organizaciones sociales en general entran en el campo de la política partidista. Entonces, de cierta manera, lo que estamos viviendo en este momento de reconfiguración a la interna de la CONAIE es también efecto de lo que se vivió en la campaña electoral y que además, digo, la unidad es una prioridad porque no son,
el movimiento indígena no es ajeno a ningún proceso político partidista del país y a las elecciones. Y ya estamos entrando a un año preelectoral que tiene que ver con las locales, donde se sostiene el poder del movimiento indígena, donde se ha sostenido históricamente el poder de Pachacuti. Es como un momento fundamental, yo diría, ese es el principal desafío de la CONAIE, ver la unidad, ver cómo se reconfiguran en la diversidad que tienen, esta unidad en la diversidad, y cómo responden a este nuevo contexto político, que puede ser con mayor beligerancia, con mayor distancia del gobierno de Noboa, con la apertura de canales de diálogo, con una vía intermedia que utilice este poder de veto de la movilización que tiene la CONAIE para demandar cosas específicas. Y hay que ver una cosa importante, que tal vez es la mayor expectativa que se puede tener respecto a la CONAIE, es que durante el gobierno de Leonidas Diza, la administración de estos 4 años de la CONAIE dejó de ser, bueno, más bien adquirió un carácter más general de representación de demandas. No representaba solo las demandas del movimiento indígena o de los indígenas en el Ecuador, sino demandas de mestizos, afrodescendientes, como demandas generales. Hay que ver si este nuevo gobierno de Consejo de Gobierno de la CONAIE, presidido por Marlon Vargas, sigue esa tendencia de la representación del interés general, o más bien hace un repliegue, como ha habido momentos de la CONAIE, hacia demandas más particulares, es decir, empezar a negociar sobre todo y demandar temas que tienen que ver solo con los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, perdiendo este carácter generalista de demandas. Entonces creo que los principales desafíos son saber cuál va a ser la posición que obtiene, que adquieren frente al gobierno, profundizar la unidad en medio de la diversidad y pluralidad que implica el movimiento indígena, y decidir si es que continúan la trayectoria de la anterior administración de la búsqueda del interés general, de las demandas generales, o si más bien adquiere un carácter más particularista de la defensa de los intereses más propios del movimiento indígena, más tradicionales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Correcto, Fernando. Con ese análisis me quedo y quiero agradecer esta mañana por estos minutos, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias, Belkis. Un buen día. Lo propio también para usted, Fernando Muñoz Miño, sociólogo político, en diálogo con la primera emisión de M con Noticias. De esta manera, amigos, cuando son ya las 7 de la mañana con 59 minutos, llegamos a la parte final de esta emisión informativa, como siempre agradeciendo a ustedes por su sintonía e invitándolos para que permanezca junto a nosotros. Ya se viene nuestro compañero Juan Carlos Boada con el programa Usted tiene la palabra. Que tengan todos ustedes un gran inicio de semana.